El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Humberto Caldera y yo batallo con el orgullo y el dominio propio. Celebremos la Recuperación es un programa cristocéntrico donde se lleva a cabo los 8 principios bíblicos y los 12 pasos de recuperación basados en las bienaventuranzas del Sermón del Monte predicado por Jesucristo. Aquí se encuentra ayuda para todos que han sido lastimados por otros o han lastimado a otros con complejos, malos hábitos y adicciones de la vida en general. Nuestro único poder superior es Jesucristo. Ahora, acompáñanos a adorar al Señor en este momento. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy,
12 pasos y sus comparaciones bíblicas. 1. Admitimos que no teníamos poder sobre nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas habían llegado a ser inmanejables. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7:18. 2. Llegamos a creer que un poder más grande que nosotros puede restaurarnos a la cordura, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. 3. Tomamos la decisión de entregar nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. 4. Hacemos un minucioso y audaz inventario moral de nosotros mismos. Hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Lamentaciones 3:40. 5. Admitimos ante Dios, a nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros pecados. Por eso, confiésense uno a otro sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. 6. Estamos completamente listos para que Dios remueva nuestros defectos de carácter. Humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. 7. Humildemente le pedimos a Dios que remueva todas nuestras deficiencias. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. 8. Hacemos una lista de todas las personas a quienes hemos lastimado y llegamos a estar dispuestos a enmendar todo lo que les hicimos. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas 6:31. 9. Hacemos enmiendas directas a esas personas siempre que sea posible, excepto si cuando al hacerlo pueda lastimarlas o lastimar a otras. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. 10. Continuamos haciendo el inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Primera de Corintios 10:12. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestra relación con Dios, orando solo para conocer su voluntad para nosotros y para poder llevarla a cabo. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Colosenses 3:16. 12. Después de haber tenido una experiencia personal como resultado de estos pasos, intentamos llevar ese mensaje a otros y practicar todos estos principios en todas nuestras áreas. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense en cada uno porque también pueden ser tentados. Gálatas 6:1. Hola. Estamos muy agradecidos de que Dios esté con nosotros y nuevamente encontramos en esta plataforma virtual, en una entrega más del Ministerio Celebremos la Recuperación, un programa de recuperación cristocéntrico de la Iglesia Celebration Turrialba. Les saluda Luis y tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y esta semana he batallado con el desánimo, la baja autoestima. Agradecemos su compañía y esperamos que pueda quedarse con nosotros. El día de hoy veremos y desarrollaremos la lección número 8 de nuestra serie, Cómo hacer un inventario honesto espiritual. En esta lección nos ayudará el analizar el inventario de nuestra vida. La semana pasada vimos la importancia de tener un mentor. Esto antes de iniciar con el desarrollo de esta lección, por lo cual les animo a tener esa persona o compañero de rendición de cuentas.
y si lo ha hecho, lo invito a que lo busque un mentor. De esa manera podrá iniciar de forma apropiada esta lección. Ahora bien, teniendo nuestro mentor, es hora de abrirse y empezar a ser realmente honestos y transparentes con nosotros mismos, ya que la palabra moral significa ser honestos. Ahora bien, esta lección número 8, moral, nos basaremos en el principio 4 y paso 4, que a continuación leeremos. Principio 4. Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios y a alguien en quien confío. La base bíblica la encontramos en Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Paso 4. Hacemos un minucioso y audaz inventario moral de nosotros mismos. El sustento bíblico para este paso lo hallamos en Lamentaciones 3:40 y dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. En este día realmente vamos a ahondar y comenzar el proceso de crecimiento en nuestra recuperación. Ahora, aunque el principio 4 traiga consigo algunos dolores, veremos la forma de maximizar el crecimiento y minimizar nuestro dolor. Me gustaría decirles que a ustedes podrían escapar del dolor de su pasado al ignorar o evitarlo. Pero la realidad es que no es así. Hay que enfrentarlo, ya que es la única forma que conozco que puede librarnos del dolor de su pasado. Conozco personas que pasan sus vidas racionalizando el pasado, renegando acerca del presente y temiendo acerca del futuro. Ellos claramente no están dirigiéndose por el camino de la recuperación. Sin embargo, al ver las enseñanzas del día de hoy, usted ha escogido seguir adelante y decidido iniciar su aventura hacia su recuperación, que comienza con el principio 4 y sigue a través del principio 5. Yo les puedo garantizar que el crecimiento ocurrirá sin duda alguna. El principio 4 inicia con el proceso de hacerse transparente. En Celebremos la Recuperación le llamamos a esto la descomposición de la verdad. Es allí donde abiertamente examinamos y confesamos nuestras faltas a nosotros mismos, a Dios y a otra persona a quien confiamos. De ahí la importancia de tener un mentor, como lo mencionábamos en la lección anterior. Con esto desechamos y limpiamos lo podrido de nuestro pasado, que ha acumulado todos estos años y que nos han mantenido ciegos ante la verdad de nuestro pasado y las situaciones presentes. Hay un versículo que me gusta mucho y se relaciona con el tema y dice así, en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cómo la relaciono con esto con el tema moral? Es muy fácil. Este versículo me hace pensar de que hay situaciones de nuestro pasado que no nos dejan ser libres, por lo cual, en la medida en que trabajemos este programa, nos ayudará a tener esta libertad que se nos menciona en el versículo mencionado anteriormente. Recuerde, el programa trabaja si se trabaja. Un inventario moral. Usted se estará preguntando, ¿cómo esto llama un inventario moral? La palabra moral asusta a algunos, lo cual en mi caso particular me asustó mucho, ya que tuve que trabajar en este paso con mi mentor, hablar con él con honestidad, cosa que jamás había hecho en mi vida, y eso me atemorizó. Pero si queremos avanzar en el camino de nuestra recuperación, es necesario enfrentar estos miedos y así poder conquistar nuestra recuperación. En realidad, la palabra moral significa honesto. Este paso necesita ser una lista o inventario de todos los sucesos significativos, buenos o malos, en su vida. Necesita ser tan honesto como pueda para permitir que Dios muestre su papel en cada suceso y cómo eso le afectó a usted y a otras personas. De ahí la importancia de contar con un mentor, como lo mencionamos la semana pasada. Y así no vio esta lección, lo invito a verla para que así puedas progresar con tu recuperación. El acróstico de este día le explicará los 5 pasos que necesitas seguir para hacer
un inventario moral. La palabra es moral. M de meditar, la O de osadamente abrirse, reposar, a la A de analizar y la L de lista. Primera, necesito meditar. Programe una cita con usted mismo. Asigne un día de la semana y reúnase con Dios. Él nos dice en Job 33, de lo contrario, escúchame, mantén en silencio y yo te enseñaré sabiduría. En otras palabras, es sacar un fin de semana, tener un momento a solas con Dios, platicar y escribir todo aquello que de alguna u otra forma ha afectado positivamente o negativamente tu vida. La segunda palabra sería la O, de osadamente abrirse. ¿Ok? Bueno, usted necesita abrirse osadamente su corazón y su mente para confesar los sentimientos de dolor del pasado, que lo han bloqueado ha causado que los niegue. La negación quizás lo ha protegido con sus sentimientos, reprimido su dolor por mucho tiempo en su pasado. Pero ahora esto también lo está bloqueando e impide su recuperación de las heridas, complejos y malos hábitos. Usted necesita abrirse ampliamente para ver la verdad real y así poder ser libre de todo aquello que lo ha mantenido dañado en su vida. Una vez que haya visto la verdad, necesita expresarla. Esto es lo que Job tiene que decir acerca de ser abiertos. En Job 7:11 dice, ahí déjame expresar mi angustia, que dé rienda suelta a la amargura de mi alma. Tal vez la siguiente pregunta lo ayude a despertar sus sentimientos y a comenzar su inventario. Pregúntese, ¿de qué siento culpa? La primera cosa que vino a mi mente es lo primero que necesitamos anotar. ¿Conoce o entiende el propósito de Dios respecto a la culpabilidad? Dios usa la culpabilidad para corregirnos a través de su Espíritu cuando estamos equivocados. Eso se llama convicción y la convicción duele. Ahora, no confunda convicción con condenación. Romanos 8:1 nos dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Una vez que hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón, que confesamos nuestros pecados, aceptamos el perfecto perdón de Cristo y nos volvemos de nuestros pecados. Ahora bien, somos libres de toda culpa y toda condenación, gracias a que le confesamos nuestros pecados a Dios y a alguien en quien confío. Sin embargo, por alguna razón, nos gusta recordar los daños que nos han causado una y otra vez en nuestra mente, recordándolo, o seguimos culpándonos o continuamos heridos en nuestros pensamientos. Déjeme decir que eso se llama condenación, pero no proviene de Dios, sino de nosotros mismos. El principio 4 lo ayudará a salir de la culpa una vez y para siempre. La siguiente pregunta necesita hacerse, es, ¿qué resiento? El resentimiento es el resultado de ocultar nuestras heridas. Si los resentimientos son reprimidos, abandonados hasta descomponerse, causa enojo, frustración y depresión. Lo que no decimos creativamente lo hacemos destructivamente. Otra pregunta que abiertamente necesitamos hacer durante este paso es, ¿cuáles son mis temores? Personalmente mi temor es ir al dentista, pero aunque me duela mientras estoy en la silla, cuando el doctor me está terminando de sacar la caries, lo podrido, mejor me siento después. El temor nos impide expresarnos honestamente y hacer un inventario moral honesto. Juan 1:9 nos dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. La siguiente pregunta de la lista es, ¿estoy atrapado en autocompasión, excusas o pensamientos deshonestos? Recuerde, la verdad no cambia, pero sus sentimientos sí cambian. Estas preguntas son solamente el principio de su inventario, pero no se desanime. La siguiente lo invitará a recordar que no tiene que enfrentar esta tarea solo. La siguiente letra de nuestro acróstico es la letra R, de reposar.
Confíe en Jesús. Él le dará el ánimo y fortaleza que se requiere en este paso. Aquí hay una sugerencia. Cuando sus rodillas así lo estén indicando que hay que orar, Él la ayuda a ponerse de rodillas y hacerlo. Ahora, el consejo bíblico que nos recomienda es Isaías 40:29, que nos dice lo siguiente: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Usted puede hacer eso con ayuda de Dios. Antes de seguir, quiero recordarles que los principios y pasos que están en orden, por lo cual el acróstico es tan formidable. Usted necesita completar el principio 3, entregar su voluntad y su vida a Dios, antes de trabajar con éxito el principio 4. Y si no lo ha hecho, lo invito a ver los videos anteriores para que pueda dar este importante paso. Una vez que conoce el amor y el poder del único poder superior Jesucristo, ya no hay más necesidad de temer a este principio. Salmos 31, 23, 24 nos dice: amen al Señor, ustedes lo que constituyen su pueblo. El Señor protege a quienes le son leales. Alégrense, pues anímense si confían en el Señor. Y recuerden, el ánimo es la ausencia de temor, sino su conquista. Pasamos a la siguiente letra del acróstico, que es la letra A, de analizar. Para hacer un inventario minucioso y audaz, debe salir de su negación, porque no podemos olvidar nuestras faltas hasta que las enfrentemos. Debemos, a través de su pasado, la verdad de sus verdaderos sentimientos, motivos y pensamientos. Proverbios 20:27 dice: el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. En otras palabras, usted debe de analizar sus emociones y hechos de su pasado, tanto los buenos como los no tan buenos, mirando los hechos desde todos los ángulos. No olvide anotarlos, ya que aquí es importante hacer esta lista de nuestro inventario. La siguiente letra de la letra L, de la palabra lista. Su inventario es básicamente una lista escrita de sucesos del pasado, tanto buenos como malos. No olvide que el balance del inventario. Ver el pasado escrito en un papel lo llevará a enfrentarse con realidad de los defectos de su carácter. Su inventario se vuelve un descubrimiento en blanco y negro de quien realmente es usted, lo más profundo de su ser. Pero si solamente mira todas las cosas malas de su pasado, alterará el inventario exponiéndose a un dolor innecesario. Lamentaciones 3:40 nos dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. El versículo no dice: solamente examine sus caminos malos y negativos. Usted necesita enfocarse honestamente en los pros y los contras de su pasado. En otras palabras, necesitamos ser honestos con todo lo que hemos vivido en nuestro pasado, desde que tenemos uso de razón hasta el día de hoy, con lo bueno, lo malo, para así tener un inventario balanceado y de esta manera no distorsionar la verdad de nuestra vida. Sé de gente que se ha negado a hacer el balance en su inventario y se han estancado en su recuperación. Y aún peor, han dicho que el programa es muy difícil y doloroso, y también han detenido su caminar de recuperación y han vuelto sus heridas, complejos y malos hábitos del pasado. Una palabra de precaución importante: no comience este paso sin un mentor o compañero de rendición de cuentas. Necesita a alguien en quien confiar para que lo ayude a mantener el balance durante este paso, no para que haga su trabajo. Nadie puede hacer esto excepto usted mismo, pero necesita el apoyo de alguien quien lo ayude en su progreso y que comparta su dolor. De eso se trata este programa. Gracias por dejarme compartir y por habernos acompañado una vez más en este programa que nos ayuda a sanar nuestras heridas, complejos y malos hábitos que tenemos en la vida en general. Los invito a seguir con nosotros y ver la siguiente lección, número 9, inventario. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos.